Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa, El Expiatorio, donde cada semana le leemos sus pecados. Como siempre, me encuentro con mi querida amiga, colega y periodista Dolores Delgado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Pues bastante impactada con la noticia que tenemos el día de hoy. Por supuesto, para la audiencia no será nada nuevo cuando hablamos de hackeo, cuando hablamos de espionaje, pero tenemos ahora sí que la información con relación a las plataformas de gobierno de México y que por supuesto fueron hackeados. Claro, tenemos dos situaciones verdaderamente complejas. La Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación sufren ciberataques. Hemos estado hablando de este problema. Sin embargo, ahora lo estamos viendo en tiempo real. Hay varios reportes, tanto en prensa como en redes sociales, sobre este ataque sistemático. Platícanos un poco sobre de qué van ambos ataques, qué es lo que está diciendo el gobierno, qué es lo que está diciendo la prensa, criadolo. Sí, pues fíjate que el dominio .gov, que es el dominio que alberga el sitio de la Presidencia de la República, se cayó. Y esto, pues básicamente afectó también, por mencionar a Segov, a Semarnat, y también por otro lado se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Y es importante destacar que es información sensible, tanto de la dependencia como de los usuarios. Pero bueno, al final no se vio comprometida, pero como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y de los servidores, y la capacidad operativa será restablecida de forma segura, paulatina y controlada. Es importante también, Ricardo, destacar que la Secretaría de Economía ha contado con la colaboración de la Oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República, y también todas las áreas fueron informadas oportunamente para contener posibles afectaciones. Y ya lo habíamos platicado en un capítulo. Al final, cuando se hackea o hay un ciberataque en alguna plataforma, en algún dominio particularmente de gobierno, pues lo que primero se vulnera es la información, pero además se ponen como en pausa, y también se van complicando los procesos internos y también aquellos procesos que están al servicio de las personas, ¿no? Es importante también que se garantice la seguridad jurídica para todos los ciudadanos y también para las empresas que tienen trámites pendientes, por ejemplo, particularmente con la Secretaría de Economía. Y por supuesto, al ingresarlos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se suspenden los términos en la Secretaría de Economía, justo por lo anterior, ¿no? A la hora de realizar trámites. Y sobre el anterior acuerdo es que todos los plazos con relación a trámites en curso, tanto para los particulares como para autoridades, quedan suspendidos hasta que se emita un acuerdo que los reanude. Y también para cualquier trámite nuevo que se ingrese de forma física, el plazo queda igualmente suspendido. Es importante recordar que en muchas ocasiones este tipo de ciberataques no se comunican, ¿verdad, Ricardo? Porque también parte de la importancia que tienen las dependencias es contener hasta qué punto se puede resolver, hasta qué punto se puede mitigar el daño. Y por supuesto ya está todo de vuelta a la normalidad, pero llama un poco la atención por qué es que siguen estos ciberataques a las plataformas de las distintas dependencias del gobierno de México, y poner también sobre la mesa el tema de que sigue sin haber un marco regulatorio para aquellos ciberataques, y también estos candados que permitan que toda esta información, por supuesto, no se filtre, y en todo caso que se reciba un ciberataque, pues se tenga una estrategia inmediata para contener. ¿Tú qué nos puedes decir, Ricardo? Bueno, principalmente me gustaría compartir pantalla porque considero que hay un ecosistema en el que se está haciendo aparentar de alguna manera que tenemos infraestructura débil, y más allá de que pueda ser cierto o no, este tipo de ciberataques que han logrado perpetuar, digamos, violencia cibernética están intrínsecamente relacionados con el cambio de gobierno. Voy a compartir pantalla en este momento. Creo que ahí ya están viendo mi pantalla, y lo que estamos pudiendo ver en esta pequeña tabla que realicé, querida Dolo,
son la tasa mensual de ciberataques. Entonces podemos ver el proceso de Enrique Peña Nieto durante el 2012-2016, en total una cifra de registro que, dicho sea de paso, la información, todo evidentemente está corroborada por tanto medios de comunicación como el gobierno en turno. Las cifras no me las estoy sacando de la manga, ¿no? Hay un proceso de recopilación de datos que contrasto tanto con prensa como los informes de la policía cibernética y en promedio se realizaban 3.778 ciberataques, particularmente con el gobierno de Enrique Peña Nieto tenían que ver con ataques a la infraestructura tecnológica. En el siguiente periodo, es decir, al año 2017, los ataques, perdón, los Salud. ciber- si me respondes, vuelvo a estornudar. Sí. Los ciberataques estaban más, digamos, dirigidos a accidentes de seguridad, es decir, funcionarios públicos que violentaban la normativa de seguridad digital y cometían alguna imprudencia y entonces la Policía Federal tenía que entrar a solucionar el problema. Entonces, este promedio de 3.778 se mantiene con un poquito menos. Sin embargo, tenemos estas dos rutas claras, ¿no? Primero los ataques a la infraestructura tecnológica y posteriormente incidentes dentro del gobierno que filtraban información, es decir, delitos o violaciones normativas a la regularidad del espacio cibernético que tenía que atender la Policía Federal. Posteriormente, tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador, tuvimos un periodo, digamos, de oscurantismo en materia de transparencia. Sobre ciberataques, yo ahora mismo pienso que tiene que ver justo con el incremento que hubo a los ciberataques, es decir, no se trataba de no seguir difundiendo los espacios de vulnerabilidad en el gobierno, una práctica que tú y yo hemos señalado desde hace mucho tiempo. Los gobiernos tienen su infraestructura digital, sufren un ataque, se violenta la seguridad de los datos en Internet y no avisan, ¿no? Esto ocurrió durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia Sheinbaum recuperamos la estadística. Sin embargo, esto prueba mi hipótesis, ¿no? Brincamos de los casi 4.000 ataques a 8.000 ataques al mes. Esto es verdaderamente problemático en términos de asistencia tecnológica. Y bueno, esto también tendría que derivar en una duplicidad de las funciones de las personas que atienden. Porque si tú tienes, digamos, que entregar 20 reportajes al mes y de pronto te piden 40, bueno, necesitas más mano de obra para atender esos 40 reportajes. Lo mismo con los ciberataques. Creo que la reflexión que hay que hacer es el por qué nace la agencia digital con el gobierno de Claudia Sheinbaum y desde mi perspectiva nace justo para vigilar estos procesos. Lo hemos dicho incansablemente en este espacio. La atención al ciberespacio debe de ser inmediata, debe de ser puntual. Y bueno, tenemos esta estructura que está funcionando y creo que nos hace falta un poco de transparencia porque hay mucho ruido en la red que hace parecer que somos débiles. No, estamos siendo objeto desde los años 70, Dolores, que México no había sido objeto de espionaje como lo está haciendo ahora. Lo hemos señalado en repetidas ocasiones, insisto, y esto responde a la inestabilidad global, a las guerras que están ocurriendo ahora mismo mientras tú y yo hablamos, las necesidades de los giros de transición energética y otra vez, ¿no? Las necesidades que tienen las empresas por adquirir información de sitios estratégicos. Estamos teniendo la discusión sobre la ocupación territorial de los proyectos mineros en toda la franja del sol que corresponde a Durango, Sonora, Chihuahua. Y esto evidentemente genera mercados aledaños, que son mercados ilegales de ataques para ventas de bases de datos que todos sabemos y todas sabemos que es el gran negocio de nuestro momento. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo considero que está ocurriendo es un
hervidero de ataques cibernéticos en un contexto de alta inestabilidad política, de alta inestabilidad de sustento para el occidente. ¿Qué quiero decir con esto? El norte global no sabe con qué continuar porque no se han cansado de expoliar a América Latina, a África, y necesitan información para saber cómo continuar con sus protocolos, por ejemplo, el de la doctrina Monroe, ¿no? O Donroe, como lo está diciendo Donald Trump, este seguimiento de América para los americanos, que no es otra cosa más que vamos a seguir robando, vamos a seguir saqueando, y esto implica que estos mercados negros del tráfico de datos pululen. Para mí es una respuesta casi lógica a la inestabilidad política. Me gustaría conocer tu opinión, querida Dolo. Fíjate que mencionaste algo que me parece muy importante de resaltar con, bueno, para resaltar con la audiencia, y es que en ocasiones sí se da o tenemos una sensación de que es muy débil la capacidad de reacción que tiene el gobierno mexicano cuando se tratan de ciberataques. Eh, yo insisto que sí hay muchas cosas que se tienen que mejorar, particularmente cuando estamos hablando de toda esta información que vulnera a las personas, porque además todas las dependencias tienen información de todas las personas desde distintos contextos. O sea, no es lo mismo lo que tiene la Secretaría de Economía como lo que tiene la Secretaría de Salud, pero ambas tienen información sensible. Entonces, claro que sí hay una contención, pero lo que tú mencionas es un dato bastante interesante. La cantidad de ciberataques que se han recibido mes con mes a partir de 2024 es de verdad impactante. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pudiéramos hacer para nosotros desde la información personal que resguardamos en nuestros propios equipos, en nuestras propias plataformas? ¿Qué pudiéramos hacer para que esta información pues relativamente esté un poquito más segura? Lo hemos hablado ya en otros capítulos. Nadie está exento. Hemos dicho también que el error cero, no, o sea, o el cero error no existe. El riesgo cero, error cero, no Exacto, existe. no existe. Entonces, por supuesto, sí hay que reconocer la capacidad que ha tenido el gobierno de México para reaccionar y contener. Sin embargo, comparto contigo el tema de la transparencia, porque, a ver, en ocasiones no se comparte, uno, cuáles fueron los métodos también para contener y dos, qué es lo que se está haciendo cuando se recibe un ciberataque de manera abierta, porque esto sirve también como usuario empezar a proteger, como lo decía, desde casa, desde lo privado, su propia información. Yo la verdad, Ricardo, me quedo con eso. Creo que son cifras impactantes para la audiencia. Eh, Básicamente lo que se tuvo en un sexenio comparado a lo mejor con el gobierno de Enrique Peña Nieto es lo que se tiene en un año en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces es importante reconocer los esfuerzos que ha tenido el gobierno, pero también es importante reconocer que hay cosas todavía y que hay estrategias a implementar y que necesitamos todavía resguardar la información. O más allá de resguardarla, es de qué manera reaccionamos, y lo digo en plural, pero bueno, de qué manera reaccionamos cuando se vulneran y se recibe un ciberataque en algún dominio gubernamental. Creo que lo que acabas de decir tiene que ser la discusión, Pilar. Reconocer el nivel de atención que ha tenido el gobierno federal. A ver, no es sencillo. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto, en mitad de la crisis de derechos humanos por el caso Ayotzinapa, donde estaban en juego también múltiples decisiones, particularmente aquellas que tienen que ver con el Cinturón Dorado de Guerrero, recibe esta cantidad de ataques. Imagina de la noche a la mañana recibir el doble, el triple de ataques al mes. Es una cosa que no es sencilla, entendiendo la infraestructura tecnológica. Sin embargo, también hay que señalar, ¿no? El gobierno federal sigue utilizando, por ejemplo, software privativo, ¿no? Que es súper riesgoso, lo hemos denunciado en este espacio. Tenemos evidencia de militares usando su cuenta de Google personal para contactar a personas desplazadas que están adheridas al Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas. Esto es una práctica de riesgo en todos los niveles que la dirección del mecanismo no ha querido atender. Personalmente la he comunicado. Es decir, tiene que entender el gobierno que no todos los señalamientos críticos sobre su desarrollo tecnológico son un ataque político, Claro. y tiene que entender que hay prácticas que ponen en riesgo a la ciudadanía,
a veces en riesgos de incluso delitos como secuestro cuando se trata de bases de datos con información personal o pueden ser sujetas a extorsión debido a que las autoridades las autoridades militares incapaces de reportarse con un correo institucional. Es que en un Claro. escenario en donde se triplicaron casi los ataques cibernéticos, es innombrable, es inaceptable en todos los niveles, querida Dolo. Y yo solo cerrar con eso, el gobierno federal tiene que estar mucho más abierto a la crítica sustancial, más allá de lo que se puede estar diciendo fuera de los entornos o en los espacios no periodísticos, entender las vulnerabilidades para tratar de colectivamente mejorar esta situación, porque voy a insistir con esta frase, desde los años 60 que México no era un paraíso para el espionaje como lo estamos haciendo ahora y se necesita tomar cartas en el asunto. Yo cierro, querida, con eso y con un abrazo al querido periodista Jesús Escobar Tovar por permitirnos cada semana estar en este su espacio de entrevistas. Dolo. Lo mismo, Ricardo, me sumo al abrazo para el amigo Jesús, agradecerle a la audiencia que nos esté viendo por el canal y también invitarlos a que nos compartan y nos comenten. Un abrazo, querido Ricardo. Abrazo, Dolo. Te mando un abrazo. Ahí lo tiene. Esto fue el expiatorio donde cada semana le leemos sus pecados. Recuerde compartir, darle like, leemos todos sus comentarios. Yo soy Ricardo Valderas, mi compañera Dolores Delgado. Hasta la próxima.